Mi nombre es Pablo Bus, soy profesor de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz y director del Centro de Relaciones Internacionales de Salud. Hoy vamos a discutir el tema de la gobernanza global en la salud. No es de la gobernanza de la salud global, eso es un juego de palabras. La gobernanza de la salud global ya fue discutida en el módulo 3. Vamos a discutir hoy la gobernanza global y la salud, o sea, los elementos de la gobernanza que están fuera del sector salud, pero que tienen influencia en la salud. La presentación del módulo 2, ustedes discutieron lo que está escrito aquí, los innúmeros factores globales externos que tienen influencia en la salud poblacional y los sistemas de salud nacionales. Eso fue discutido en los temas contemporáneos por el profesor Mauricio. Y el debate ha sido de cómo los determinantes globales y sociales de la salud, incluso los globales, tienen influencia en la salud de las poblaciones. Hoy vamos a discutir la gobernanza global, o sea, la gobernanza extrasectorial y cómo tiene influencia en la salud de las personas y tiene influencia en el sistema de la protección social y sistemas de la salud de los países de Latinoamérica y del Caribe. El concepto de gobernanza global es este, que está aquí en la diapositiva. El conjunto de instituciones, mecanismos, relaciones y procesos complejos, formales o informales, entre estados, mercados, ciudadanos y organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales, a través de las cuales, a nivel global, intereses colectivos son articulados, leyes y obligaciones son establecidas y diferencias son mediadas. O sea, es un concepto relacionado con la diplomacia de la salud. La palabra gobernanza, como es considerado en este tema del TACO y WISE desarrollado en 2006, incluye más que gobiernos, incluye la sociedad civil y da la idea de gobierno, pero de nación, un conjunto más grande que el gobierno. Hay muchos actores globales que con la globalización, con la situación actual de acercamiento de las relaciones entre los países, actúan sobre la salud y sobre la colaboración internacional. O sea, el sistema de las Naciones Unidas, incluyendo sus agencias, programas y fondos, son cosas diferentes. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, que fueron presentadas por el profesor Tovar en el módulo 3, el PNUD, UNICEF, la Organización Mundial del Comercio, la CEPAL, la Comisión Económica para Latinoamérica y Caribe, que es una de las 5 comisiones regionales del sistema de las Naciones Unidas, los bancos de fomento como el BIRD y el BID y otros que componen el sistema de las Naciones Unidas. Son actores muy importantes globales que actúan sobre la salud y vamos a ver cómo. Las organizaciones gubernamentales subregionales que tienen componentes de salud, por ejemplo, UNASUR, SICA, el sistema centroamericano, el CARICOM, porque aquí estoy hablando de las subregionales de la región de las Américas, para quienes estamos haciendo este actual proceso de preparo de personas para el área internacional. Las agencias de colaboración nacional de los países en desarrollo, por ejemplo, USAID de Estados Unidos, la JICA japonesa, IRD francés, o sea, innumerables agencias nacionales que actúan internacionalmente en la colaboración internacional. Fundaciones filantrópicas privadas, del profesor Tobac también ha mencionado eso, la importancia que tienen las fundaciones privadas, por ejemplo, la Fundación Gates, que es la más grande de las privadas, actuando en la salud. La Fundación Rockefeller y otras son muy importantes también. Y importante también mencionar la actuación y la importancia como actor global que actúa sobre la salud, las empresas
privadas transnacionales, sean de fármacos o empresas privadas y otros sectores. Por ejemplo, empresas que actúan con consecuencias sobre el medio ambiente, o sea, las petrolíferas, por ejemplo, que actúan derivado de esto, de su actuación y del impacto sobre el medio ambiente, actúan sobre la salud humana. Y finalmente, la sociedad civil internacional, las NGOs y otras formas de representación que también son actores globales en este mundo complejo y en esta gobernanza compleja. Por lo tanto, la propia clase que yo voy a darles hoy es una introducción. No quiere agotar el tema porque es muy complejo y es muy grande. Y hay mucha literatura sobre este tema que recomendamos que lean. Para empezar, vamos a hablar del sistema de las Naciones Unidas y de propósito colocamos esta figura aquí compleja porque las Naciones Unidas son complejas desde su principio en 1945 como una solución encontrada por la alianza vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Diversos acuerdos políticos son hechos y entonces aparece la Organización de las Naciones Unidas que desde aquel entonces, hace 70 años, está buscando sobre todo mantener la paz, que es una de las principales características, aunque todos sabemos que no ha conseguido hacerlo. Tantos son los conflictos armados, tantos son los diversos conflictos de agresión a los derechos humanos que tenemos en el mundo. Por lo tanto, el mantenimiento de la paz, que es la visión más importante, la misión más, de las Naciones Unidas, podemos cuestionar que tienen problemas en esto. Y las Naciones Unidas tienen 5 organismos principales. La Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne 194 países que son socios de las Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad, que es un consejo formado por los principales países que han salido vencedores de la guerra y que trabaja básicamente el tema de intervenciones o no intervenciones sobre conflictos. Y tienen también el núcleo central formado por Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China, un conjunto de miembros que son muy variados. Y este es un tema de conflicto en las Naciones Unidas, exactamente porque hay muchos otros países emergentes que quieren entrar en estos organismos principales de las Naciones Unidas después de la Asamblea General, que es el Consejo de Seguridad. Tenemos el Tribunal de la Justicia, tenemos el ECOSOC, o sea, un Consejo Económico Social muy importante donde se debaten y discuten temas sociales y económicos muy importantes, y un conjunto de programas, fondos y agencias especializados. Los programas y fondos dependientes de la Asamblea de las Naciones Unidas o del Secretariado, que es el 5º organismo que me había olvidado de mencionar, y también las agencias especializadas que son autónomas, que no dependen, como los programas y fondos, de la Asamblea o del Secretariado. Esta acción de las Naciones Unidas en los países y también globalmente son funciones que se desarrollan de una manera muchas veces no muy coordinadas y a veces en conflicto. Por eso aparece dentro de las Naciones Unidas a pedido de los propios países, y ese es un concepto que quiero mencionar, porque esto va a representar en el interior de cada uno de nuestros países, es un concepto de una ONU, o sea, es un delivering together, es un esfuerzo que fue hecho por los países a pedido del secretario general de las Naciones Unidas, que se organizaran para que las agencias operaran en los países de manera coordinada, de manera armónica, para que no hubiera ni conflictos entre ellas en su misión, en su acción, y que también ellas pudieran, por esa coherencia de acción, esa conexión, coordinación, los
los efectos de las acciones de las Naciones Unidas, especialmente en los países pequeños, que pudiera entonces ser de manera más eficaz. Tiene esas características, no voy a detenerme en ellas, pero es una ONU coherente, con consolida actividades de acuerdo con el plan de desarrollo de cada país. Es una gobernanza de gestión de financiación que sean adecuadas para las acciones de los países y vinculando la financiación para esas agencias de acuerdo con el desarrollo que tienen. Ver manera de actuación, enfoque en resultados, capacidad de respuesta a las necesidades locales y actuar como una ONU. Nuevas oportunidades de consolidación y efectividad de esa nueva unicidad, y esto ya ha ocurrido y así fue creada una ONU porque el desafío de implementar los retos del milenio en el año 2005, en la mitad, casi en el primer tercio del periodo, exigieron esta reformatación del trabajo de la ONU. Y ahora para los objetivos de 2030 de desarrollo, que vamos a ver más adelante, más que nunca una única ONU es necesaria. O sea, en general, la acción de los países es coordinada por el PNUD, por el representante del PNUD, conectando OMS, UNICEF, etcétera, y haciendo coordinación general de este trabajo. Después del periodo del final de la Guerra Fría, que la ONU buscaba ser un gran intermediario de estos conflictos políticos silenciosos y barullentos a veces, las Naciones Unidas, después de la Guerra Fría, empezaron a prepararse con un conjunto de conferencias que están aquí listadas, no voy a mencionarlas a todas, obviamente, que se llevan a cabo durante los años 90 para crear una agenda global para el desarrollo o la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo. Es una construcción implementada por las diversas agencias, estas conferencias, con una participación calificada de los diversos Estados miembros, y con esto se construye una estructura política que es la cumbre del milenio que se lleva a cabo en el año 2000 y la agenda de desarrollo de 2015. Esta misma agenda de desarrollo se encierra en este año de 2015, exactamente en septiembre se encierra la agenda de 2015. Sin embargo, en 2012 empezaron a preparar la Agenda de Desarrollo 2030 o post-2015, ahora llamada Agenda de Desarrollo 2030. Esto ocurre cuando instalamos y desarrollamos en Río de Janeiro la conferencia Río +20, o sea, la conferencia que vino después de 1992, que fue la conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Río de Janeiro. La Río +20 genera un documento llamado El futuro que queremos, un documento que fue firmado por todos los jefes de Estado, de gobiernos, de todos los Estados miembros, y que estipuló este tipo de conjunto de acciones que deberían ocurrir de 2012 hasta 2015. Es complejo. Tenemos aquí de nuevo una estructura compleja, pero básicamente incluye consultas sectoriales. Por ejemplo, el sector salud hizo consultas sobre cómo debería ser la salud en la agenda de desarrollo. Y las áreas, la sociedad civil también participó. Y las agencias de las Naciones Unidas trabajaron en conjunto para encontrar su visión sobre la Agenda 2030 o la post-2015 y los principales, digamos, documentos de esta agenda de desarrollo están relacionados aquí. Primero, la agenda del milenio y los objetivos de desarrollo del milenio, porque con base de la experiencia de la agenda del milenio y de los objetivos que construimos la agenda post-2030
2015 o Agenda 2030. El documento futuro que queremos, hicimos la Río +20 2012 y este proceso amplio de consulta que mencioné en este diagrama y que el sector salud hace una consulta específica cómo la salud tiene que aparecer en la Agenda de Desarrollo en Botswana en abril 2013, menos de un año de la Río +20, y tenemos un grupo llamado Open Working Group, que es un grupo de 30 lugares, pero que estos lugares variaban de país dependiendo del tema. Entonces, 194 países participaron de la construcción de ese Outcome Document del Open Working Group, que finalmente, por decisión de la Asamblea de las Naciones Unidas, un grupo intergubernamental define un grupo llamado Transformando Nuestro Mundo, Agenda de Desarrollo 2030 o Transforming Our World, the Development Agenda 2030. Este documento es examinado por la Asamblea de las Naciones Unidas 2015. ¿Qué contiene? Contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, siendo dos de ellos, el 16 y 17, objetivos, digamos, de cómo hacer, y los otros objetivos del 1 al 15 son objetivos finalísticos. Son objetivos que están vinculados a sectores económicos, sociales y ambientales. Abre los ODFs con sectores sociales. Entonces, el final de la pobreza, el final del hambre, la seguridad alimentar, mejorar la educación y la cultura sostenible son, por ejemplo, los retos de los dos primeros ODS. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades es el objetivo de la salud. Es poderoso. Fíjense que dice garantizar, que en la diplomacia no es poco. Garantizar una vida sana y no satisfechos con eso, promover el bienestar para todos en todas las edades. Entonces, es una frase de mucha importancia y vamos a ver que desafortunadamente cuando nosotros traducimos los objetivos en metas y después en indicadores, ese esquema, vamos a ver las dificultades que vamos a tener al establecer las metas para alcanzar los objetivos. Educación es el objetivo 4, igualdad de género es el 5, agua y saneamiento es el 6, energía, un tema muy importante, contaminante o no necesario, energía es el objetivo 7, el 8, el crecimiento económico sostenido y sostenible, empleo pleno y trabajo decente. Este es un objetivo económico. Es difícil entender por qué la palabra crecimiento sostenible. Necesitamos siempre un crecimiento sostenible. No podemos pensar en un decrecimiento con mantenimiento de la calidad de vida, o sea, distribuyendo mejor el crecimiento en el mundo. Y entonces inmediatamente tenemos el objetivo 10, reducir la desigualdad en el interior y entre los países. Entonces, este objetivo está relacionado con el 8. El objetivo 9 menciona la industrialización y el fomento de la innovación. El 11, ciudades y asentamientos humanos sostenibles. El 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Eso es muy importante. Cuando nosotros vinculamos el 12 con el 8, es muy difícil conciliar los dos. Entonces, hay, digamos, diversos objetivos que si nosotros no los consideramos, o sea, el sistema de las Naciones Unidas no tengan una vigilancia, hay conflictos entre los objetivos y ese es uno de los temas centrales en la agenda de desarrollo. El objetivo 13, también comentado,
mucho en el mundo y abordado en nuestro módulo 2 por el profesor Mauricio, que es el cambio climático y sus efectos sobre la salud humana. Y entonces entramos en aquello que serían los objetivos, como dije, sociales, económicos, y ahora los objetivos que podríamos llamar de ambientales, o sea, océanos, mares, recursos marinos. El 14, el 15, ecosistemas, las florestas, desertificación. El 16 y el 17 son las sociedades pacíficas, inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos. Y entonces tenemos un tema importante de gobernanza, que son creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Y entonces tenemos el buen gobierno, o sea, el tema de la gobernanza está en ese objetivo 16. Por eso yo lo llamo este objetivo de implementación, objetivo medio. Y el 17, obviamente, es un objetivo medio de implementación, que es fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Nosotros vamos a ver que ese tema de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible puede ser cuestionada desde siempre, porque el compromiso del año 2000 era que los países de desarrollo pusieran 0.7% de su PIB en donación. Y en verdad apenas 5 países consiguieron esto, pero eso es una charla para después. Cuando examinamos toda esta serie de objetivos, ¿qué es lo que podemos decir? Que todos los llamados ODS de no salud, o sea, el objeto de educación, pobreza, todos estos son capaces de impactar positiva o negativamente sobre la salud. Va a depender de cómo habrán de implementarse. Entonces es muy importante discutir todos estos objetivos ODS, porque el ODS Salud está relacionado con todos los otros. Y los ministerios de salud, las oficinas de relaciones internacionales, posiblemente habrán de encargarse junto con el Ministerio de hacer que se haga dentro de los países, dentro de cada uno de nuestros países, y esta agenda que nuestros países, nuestros jefes de Estado y de Gobierno firmaron en Nueva York en septiembre del 2015. Y ahora ha llegado el momento, o sea, 2015, septiembre, ya pasó. El acuerdo general ya pasó. Fue firmado, sí. Ahora se trata de traducirlo hacia nuestros países, a la agenda de desarrollo de nuestros países, todo el compromiso que firmamos afuera. Pero esto es algo que conversaremos después. Lo que yo quería detenerme ahora es en el objetivo 3, que es la garantía de una vida saludable y promover el bienestar para todas las edades. Este objetivo se reparte en 8 metas. Las 3 primeras metas son las mismas que están también en los objetivos o metas de desarrollo del milenio: mortalidad materna, mortalidad infantil, menores de 5 años. Hay pequeños cambios, incluso con algunos números, digamos, algunos índices o tasas que el mundo habría de comprometerse a alcanzar como un todo. Y malaria, tuberculosis, VIH, que eran las metas de las enfermedades específicas, ahora se amplían a otras enfermedades, inclusive la hepatitis y otras enfermedades transmisibles. Podemos decir que genéricamente esta es la agenda que no fue alcanzada por las metas del milenio. Por lo tanto, continúan con los ODS, con esos objetivos. Ahora han surgido, esto fue también presentado, todo el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles y el tema de la salud mental entran en el objetivo 4, en la meta 4 del objetivo de la salud. En la meta 5 también es un tema nuevo, un resurgimiento, un refuerzo de la situación que ya existía, que es el abuso de las sustancias adictivas, incluyendo los estupefacientes,
y el alcohol o el consumo nocivo del mismo. Y esto proviene de las negociaciones con las empresas productoras, que son fuertes, productoras de alcohol en el mundo. En la meta 6, también dado por la modernidad, que es el gran aumento que hubo de muertes debido a accidentes de tráfico, también se plantea como una meta reducir por la mitad los accidentes del tráfico, básicamente en motocicletas. Todos nosotros que trabajamos con la salud sabemos que este es un tema importante. Luego vamos al tema de los servicios de la salud sexual y reproductiva, acceso universal. Aquí vamos al punto 8, que es muy importante, cobertura universal. Y es un tema también que es algo conflictivo, porque cobertura sanitaria universal puede también aparecer como cobertura universal, evitando gastos catastróficos, es así como se formula, y el acceso a los servicios de calidad y a medicamentos seguros, accesibles, pero que nosotros hemos criticado muchísimo en nuestro análisis, pues nosotros pensamos que la cobertura universal, o mejor dicho, sí, solamente podrá alcanzarse a través de sistemas universales, equitativos y de calidad. Los sistemas universales, equitativos, integrales y de calidad, con base en el derecho a la salud y no con base en el seguro de la salud o de la compra del seguro de salud por una familia o un individuo. Este es un debate conflictivo, este es el concepto, mejor dicho, hay dos conceptos o hay dos abordajes diferentes para el mismo asunto. Luego, para el último objetivo 3.9, que es la muerte por contaminación química del agua, del aire, supongamos, vinculado a la producción de la agricultura en el campo y contaminación de las ciudades y otros. Acá tenemos 4 objetivos que son objetivos de implementación específicos en relación a la salud, que son el acuerdo marco por tabaco, todo el tema de la innovación, investigación e innovación para las vacunas, medicamentos, el tema de la financiación de la salud y los recursos humanos y finalmente todo el tema de lo que podría ser la vigilancia epidemiológica. Al examinar toda esta serie de metas, nos preguntamos si es que estas metas, este conjunto de metas fragmentado podrían de asegurarnos que alcancemos el ambicioso objetivo de la salud y del bienestar para todos en todas las edades. Este es un tema que, para mí, a mi juicio, como investigador, yo diría que no, pero sí tenemos que discutir porque ello es muy importante. Tenemos que ver de qué manera habremos de traducir esto en nuestros países. O asegurar la vida saludable, el bienestar, o es dar cobertura universal. ¿Es la cobertura universal o son sistemas universales? ¿Qué es lo que entendemos por atención, asistencia a los enfermos o atención integral? Derecho a la salud o seguros, ausencia de la salud pública y de la salud ambiental. Este es otro tema que cuando nosotros observamos las metas vemos que este tema de las tecnologías de la salud pública, de la acción de la salud pública, vigilancia sanitaria, el tema de la salud mental no aparecen en las metas del objetivo salud. Medicamentos y vacunas esenciales o necesarias, porque el concepto de medicamentos y vacunas esenciales es un paquete mínimo, siempre lo fue, a no ser que hayan cambiado las cosas, pero nosotros todavía preferimos la denominación medicamentos y vacunas necesarios según el cuadro epidemiológico que varía según el país. Y finalmente, la no menciona las tecnologías médicas, y como si nosotros fuésemos a solucionarlo
todo con un remedio y una vacuna. ¿Dónde queda el diagnóstico? ¿Dónde quedan las tecnologías? Son demasiado costosas para los pobres. ¿Es este el problema? Estos son temas sobre la salud que están en la agenda y nosotros tenemos preocupaciones nítidas en traer al debate todo este tema. ¿Y por qué traemos nuestras preocupaciones plenas? Entendemos que en el conjunto de metas que componen los objetivos de la salud, nunca se plantea el tema de la salud en el desarrollo. Entonces, poco se plantea el tema de los determinantes sociales de la salud. O nosotros realmente repartimos esto en una serie de temas y no aparecen los determinantes como un factor menos la determinación de la salud. Por lo tanto, nosotros tendríamos una propuesta adicional que sería el objetivo 3.10, que es enfrentar los determinantes sociales de la salud a través de formas innovadoras de gobernanza que incluyan los otros sectores gubernamentales de la que la sociedad decidió, también el accionar intersectorial. Insisto, esto no podrá omitirse más en el acuerdo internacional global firmado en Nueva York en septiembre del 2015. Esto ya pasó. El tema ahora es cómo trasladamos esta agenda y los ODS a nuestros países. Entonces es importante que nosotros, en nuestro grupo de oficinas de relaciones internacionales, nos preguntemos, ¿quién habrá de coordinar el proceso de estos objetivos de desarrollo sostenible de nuestros países? ¿Qué agencia o institución de Naciones Unidas habrá de coordinar el accionar del sistema de Naciones Unidas para que se implemente la agenda en nuestro país? El tercer tema, ¿y cómo se hará la participación del Ministerio de Salud Pública? ¿Cuál es la correlación de fuerzas en el Ministerio de la Salud? Usa otros ministerios para poder implementar la agenda como un todo. Nosotros, Salud, podemos dialogar con los otros sectores y también nosotros, como Salud, tenemos que ser responsables, no por la agenda, por las metas solamente, sino por esta ampliación de metas que acabé de mencionar en las filminas anteriores. ¿Quién habrá de representar al Ministerio de la Salud? ¿Y cómo es que esta representación habrá de articular internamente las diferentes instancias del Ministerio para poder trabajar en la implementación del objetivo salud y los otros objetivos en la conexión que tienen con la salud? ¿Qué papel le cabe a las oficinas de relaciones internacionales de la salud, que son parte del Ministerio? ODS Salud se propone con estas metas o está adecuado para nuestros países, como se propone. Las metas del ODS son suficientes para nuestros países, están bien formuladas o nosotros deberíamos reformularlas. Esto se puede porque todos los países tienen autonomía para esto, manteniendo, claro, el enfoque más global. Las Américas han trabajado con la estrategia de la salud en todas las políticas. Eso es una resolución de 2014 de la Asamblea del Consejo Director de la Organización Panamericana de la OPS. Puede ser accionada para poder alcanzar el ODS Salud y movilizar a los otros ODS en relación a la implementación de los mismos. No habré de leer toda esta formulación, simplemente habré de desafiarlos, porque nosotros tenemos que conocer cuáles son estas resoluciones e entender cómo se conectan con el tema de la salud, con las políticas y los ODS. Y finalmente, ¿cuáles son las conexiones que nuestro ministerio debe tener con el Congreso Nacional, con la sociedad civil? Estos son temas fundamentales para la traslación de la agenda y para aquello que nosotros pensamos que es el movimiento político global más importante que habrá de impactar sobre la salud. Termino hablándoles sobre el modelo de cooperación internacional. Todo esto es cooperación política, todo esto es el campo de la política y es importante que cada uno de nuestros países coopere políticamente con nosotros para alcanzar la agenda de desarrollo, pero también tenemos los problemas de la cooperación no exclusivamente de naturaleza política, sino técnica.
es el tema del conjunto de donantes que nosotros solemos recibir de ellos. Por ejemplo, aquí la salud en las agendas de Naciones Unidas, salud en las agencias de Naciones Unidas, UNICEF, UNAIDS, PNUD, UNESCO, OIT, la FAO, el PNUMA, el Fondo de Naciones Unidas para la Población, la CEPAL, los bancos de fomento, la OMC, la OMPI, por ejemplo, y otras también, que son agencias de Naciones Unidas. Todas estas tienen una parte de la salud, un programa algo relacionado a la salud. En el documento que ustedes reciben junto con esta clase, hay un análisis de cada una de estas agencias, de la salud en estas agencias. De la misma manera, hicimos un análisis sobre la salud en las agencias de los países desarrollados que suelen apoyar a países en desarrollo. Por ejemplo, que son los países de Latinoamérica y caribeños, USAID en Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, CONSIDA, IDRC, la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, JICA, japonesa. También de lo mismo modo, nosotros tratamos de mostrar en nuestro trabajo cómo aparece la salud también en la Gates Foundation, Rockefeller, Ford, Wellcome Trust, en la Clinton Foundation y otras que son las más importantes agencias de cooperación de países, o sea, fundaciones. Estas agencias de Naciones Unidas y estas agencias de países o entidades filantrópicas, estas definen normalmente, suelen definir, digamos, no quiero decir que siempre sea así, centralmente su programa de cooperación, muchas veces con poco o nada que ver con las políticas que están en los programas de la salud de los países teóricamente receptores. Preferimos nosotros el concepto de cooperación estructurante, llamarlos pues de asociados, partners, socios, aliados, porque siempre alguien, bueno, no hay un país tan pobre que no pueda donar nada, ni país tan rico que no deba o que no necesite recibir nada. Este es un concepto de Boaventura Santos. Toda la idea entonces es que estos partners o socios aliados tienen que conectarse y hay que identificar a los diferentes donantes alineados con las políticas de la salud que nosotros en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Salud, conociendo la política de nuestros países, imaginamos que debemos trabajar con estos países o con estas agencias o con Naciones Unidas o con las fundaciones privadas que ofrecen para nuestros países y para la salud de nuestro país algún tipo de ayuda. Esto tiene que estar alineado con la política de la salud. Y por el otro lado, la cantidad de donantes y sus definiciones hechas a nivel central normalmente exigen, ¿no?, que la ORIS trate de hacer aquello que llamaremos de armonización del donante dentro del concepto de la Declaración de París. Bueno, estos son todos temas que nosotros nos ocupan con respecto al modelo dominante de la cooperación y las alternativas que hay. El modelo dominante es de la definición central, el modelo es de desarmonía, descoordinación entre las agencias donantes y muchas veces es la práctica de la no alineación con la política del país. Alineación y armonización son los dos conceptos más importantes que tenemos que exigirle de los actores globales cuando dialogan con nosotros a través de las ORIS sobre la cooperación entregada al país. Pero muchos de nuestros países son donantes de la cooperación sur-sur. La pregunta a la ORIS también es cómo es que nosotros establecemos la
cooperación internacional? ¿Será que no somos igualitos a los donantes que criticamos? ¿Será que nosotros pensamos en alinearnos a la política de los países? ¿Será que nos conectamos y nos armonizamos con otros donantes o con otras agencias de Naciones Unidas o con otras fundaciones privadas o con las agencias de otros países? Entonces, el mismo tema de la cooperación internacional que queda para nuestro país como receptor, queda para nuestro país como donante. ¿Quién es el intermediario de todo esto? Son las oficinas de relaciones internacionales. Entonces, las ORIs hoy día son fundamentales tanto en el componente de la política, de la cooperación política, como en la cooperación técnica. En estos dos campos, las oficinas de relaciones internacionales de los países son extremadamente importantes. Y para terminar, habré de recomendar a los participantes de este proceso compartido de aprendizaje, digamos, que los participantes lean el texto que modestamente nosotros les ofrecemos, pero que no se restrinjan al texto que modestamente nosotros organizamos casi como un guión de lectura. Les estamos entregando también otros textos. El tema es muy complejo, muy vasto. La literatura es enorme, las experiencias relatadas también lo son, los temas conceptuales también. Tendremos que hacer un esfuerzo para que conozcamos todo este campo de la gobernanza global, porque esta gobernanza global tiene poderosas influencias sobre la salud de nuestra población y sobre los sistemas de protección social de nuestro sistema de la salud. Entonces, la presentación que hice es una invitación que les extiendo para que lean, para que cada uno de los participantes busquen su propia experiencia, reflexionen sobre su experiencia en relación a la literatura que nosotros les estamos ofreciendo y que puedan traer, cuando estemos cara a cara, algunos aportes que he tratado de resumir en este ejercicio que les propongo a los participantes. Primero, si pudieran los participantes identificar las agencias de Naciones Unidas en sus países e identificar cómo es que estas agencias, que no es la OMS ni OPS, claro, pero las otras agencias, UNICEF, PNUD, otras, ¿qué programas o qué cooperación en la salud tienen ellos o tienen estas agencias en nuestros países? Es la segunda cosa. ¿Cómo es que las instituciones filantrópicas, estas grandes fundaciones, están presentes en nuestro país? ¿Qué tipo de programas tienen? ¿Con quién? Nosotros tenemos que tener la comprensión de lo que hacen estas instituciones en el campo de la salud de nuestros países, específicamente en relación a la agenda del desarrollo del 2030. Yo ya hice algunos comentarios que también yo quisiera ver cuando nosotros nos encontremos, para que yo pueda ver qué es lo que ustedes piensan. Por un lado, para todo esto alimentado gracias a nuestro modesto texto y gracias a la amplia literatura que también estamos sugiriéndoles, y sobre todo por la experiencia que cada uno de ustedes tiene en la conducción de la Oficina de Relaciones Internacionales en vuestros países. Muchísimas gracias.